Audiolibro Alexander Hamilton por Ron Chernow. Capítulo 2. Huracán. Incluso en los lánguidos trópicos, Hamilton, mientras trabajaba en Beekman Kruger, fue educado en un mundo moderno de ritmo rápido de barcos comerciales y mercados fluctuantes. A pesar de sus frustraciones, no operó en un rincón remoto del mundo, y su primer trabajo le proporcionó valiosos conocimientos sobre el comercio global y las maniobras de las potencias imperiales. Trabajando en una isla desarrollada por primera vez por una empresa comercial, estuvo expuesto desde el principio a los ponis mercantilistas que gobernaban las economías europeas. Beekman y Kruger se dedicaron a un negocio de exportación e importación que proporcionó un excelente campo de entrenamiento para Hamilton, quien tuvo que monitorear un desconcertante inventario de bienes. La empresa se ocupaba de todos los productos imaginables requeridos por los plantadores: madera, pan, harina, arroz, manteca de cerdo, carne de res, pescado, guisantes de ojos negros, maíz, cerveza negra, sidra, pino, roble, aros, tejas, hierro, cal, cuerda, negro de lámpara, ladrillos, mulas y ganado. En medio de sus diversos compromisos en los últimos años, dijo John C. Hamilton sobre su padre, lo anunció esta vez como la parte más útil de su educación. Aprendió a escribir con una letra hermosa, clara y fluida. Tenía que ocuparse del dinero, trazar rumbos para los barcos, realizar un seguimiento de la carga y calcular los precios en una mezcla exótica de monedas, incluidas monedas portuguesas, piezas españolas de A8, libras esterlinas, ducados daneses y stivers holandeses. Si Hamilton parecía muy conocedor de los negocios cuando era joven, en parte se debe a estas lágrimas formativas. Ubicado sobre el puerto en la intersección elevada de las calles King y King's Cross, Beekman y Kruger tenían una tienda y un almacén contiguo. Un agradable paseo por la calle inclinada Main Street habría llevado a Hamilton, refrescado por la brisa marina, a la agitada zona del muelle, donde la empresa mantenía su propio muelle y barco. Mientras el empleado inspeccionaba la mercancía entrante, parte de ella de contrabando, el aire estaba cargado con las dulces fragancias del azúcar, el ron y la melaza, transportadas en barriletes por carretas tirados por caballos y listos para su envío a América del Norte a cambio de grano, harina, madera y otros alimentos básicos. La neutral isla danesa sirvió como punto de tránsito hacia las Indias Occidentales francesas, convirtiendo la facilidad de Hamilton en francés en un activo comercial crítico. Por regla general, los comerciantes de Santa Cruz eran nativos de las Islas Británicas, por lo que el inglés, no el danés, funcionaba como lengua franca de la isla. Beekman y Kruger proporcionaron a Hamilton un vínculo directo con su futuro hogar en Nueva York, que llevaba a cabo un extenso comercio con St. Croix. Muchas empresas comerciales de Manhattan enviaron a jóvenes miembros de la familia a las islas como agentes locales, y Nicholas Kruger fue un excelente ejemplo. Procedía de una de las familias coloniales más distinguidas de Nueva York. Su padre, Henry, era un rico comerciante, armador y miembro del Consejo Real de Su Majestad para la provincia. Su tío John Kruger había sido alcalde durante mucho tiempo y miembro del Congreso de la Ley del Timbre. Si bien este clan de sangre azul tenía claras tendencias anglófilas, el tiempo iba a exponer una división. El hermano de Nicholas, también Henry, con sede en Gran Bretaña, fue elegido miembro del Parlamento de Bristol, junto a un personaje no menos augusto que Edmund Burke. El propio Nicholas se pondría del lado de los colonos rebeldes y veneraría a George Washington. Uno se pregunta si funcionó como el primer tutor político de Hamilton. También expuso a Hamilton a una raza próspera y cívica de hombres de negocios de Nueva York, que se mantuvieron como modelos para la marca de élite de federalismo que más tarde abrazó. Desde el principio, el joven Hamilton tuvo una resistencia fenomenal para el trabajo sostenido. Los niños ambiciosos y huérfanos no disfrutan de la opción de la ociosidad. Incluso antes de comenzar a trabajar, debe haber desarrollado una autonomía inusual para un niño de 13 años, y Beekman y Kruger solo habrían endurecido su fibra moral. Hamilton irradiaba un aire de eficiencia impecable y frío autocontrol. Mientras sus compañeros desperdiciaban su tiempo en frivolidades, Hamilton llevó una vida mucho más extenuante y urgente que lo liberaría de St. Croix.
Era un chico orgulloso y sensible, atrapado en los estratos inferiores de una sociedad de clases rígida con pocas posibilidades de movilidad social. Su amigo Nathaniel Pendleton dijo más tarde de su puesto de secretario que Hamilton concibió una aversión tan fuerte hacia él que fue inducido a abandonar por completo las actividades del comercio. El 11 de noviembre de 1769, en su primera carta que se conserva, Hamilton, de 14 años, desahogó la más negra desesperación reprimida. Escrita con caligrafía elegante, la carta muestra que el joven empleado se sentía degradado por su humilde posición social y irritado por el exceso de energía. Ya buscaba alivio psíquico en extravagantes fantasías de fama y gloria lejana. El destinatario fue su querido amigo y doble Edward Stevens, que recientemente había comenzado sus estudios en el King's College de Nueva York. Para confesar mi debilidad, Ned, mi ambición es tan prevalente que desprecio la humillación y las condiciones de un empleado o similares a las que mi fortuna, etc., me condena, y arriesgaría voluntariamente mi vida, aunque no mi carácter, para exaltar mi posición. Estoy seguro, Ned, de que mi juventud me excluye de cualquier esperanza de ascenso inmediato, ni lo deseo, pero tengo la intención de preparar el camino para el futuro. No soy filósofo, ya ves, y se puede decir con justicia que construyo castillos en el aire. Mi locura me avergüenza, y te ruego que la ocultes. Pero, Neddy, hemos visto tales planes exitosos cuando el proyector es constante. Concluiré diciendo que desearía que hubiera una guerra. Alex, Hamilton. ¿Qué aspiraciones proféticas Hamilton plasmó en esta breve carta? El niño que anhelaba el heroísmo y la gloria marcial iba a encontrar su guerra lo suficientemente pronto. Traicionó un punzante sentimiento de vergüenza que el Hamilton adulto ocultaría cuidadosamente detrás de un aire de bravunería. De especial interés son su miedo intuitivo de que su ambición desmesurada pudiera corromperlo y su insistencia en que nunca pondría en peligro su ética para conquistar el mundo. A pesar de cierta torpeza en la escritura, parece sorprendentemente maduro para los 14 años y salta de lleno al registro histórico. Tuvo amplias oportunidades para ejercitar sus muchos talentos. En 1769, David Beekman abandonó el negocio y fue reemplazado por Cornelius Courtright, otro neoyorquino con otro nombre prestigioso, y la firma se reconstituyó como Courtright & Kruger. En octubre de 1771, por razones médicas, Nicholas Kruger regresó a Nueva York por un periodo de 5 meses y dejó a su precoz secretario a cargo. Un fajo de cartas comerciales reveladoras redactadas por Hamilton lo muestra, por primera vez, en el modo de hacerse cargo que caracterizaría su tumultuosa carrera. Con un celo peculiar, cobró el dinero que se le debía a la empresa. «Créame, señor», le aseguró al ausente Kruger, «me esfuerzo tanto como es apropiado». La mayor parte de la correspondencia se refiere a un balandro llamado Thunderbolt, en parte propiedad de los Kruger, que transportó varias docenas de mulas miserables a través de mares agitados a principios de 1772. Hamilton tuvo que dirigir esta carga de manera segura a lo largo del continente español, la costa noroeste de América del Sur, entonces rebosante de buques hostiles. Hamilton no dudó en aconsejar a sus jefes que debían armar el barco con 4 cañones. Le dijo rotundamente a Tilman Kruger, quien supervisaba las operaciones familiares en Curazao, sin duda sería una gran lástima que un barco así se perdiera por falta de ellos. Cuando el barco atracó con 41 mulas esqueléticas y decaídas, Hamilton sermoneó al capitán del barco en un tono perentorio que algún día sería familiar para legiones de subordinados respetuosos. Reflexione continuamente sobre el desafortunado viaje que acaba de hacer y esfuércese por compensar la considerable pérdida que se acumula para sus propietarios. El empleado adolescente tenía capacidad para tomar decisiones rápidas y no dudaba en reprender a un veterano capitán de barco. Tan hábil y ansioso por liderar era que debe haberse desanimado un poco cuando Nicholas Kruger regresó a St. Croix en marzo de 1772. El aprendizaje de Hamilton proporcionó muchos beneficios,
Desarrolló un conocimiento íntimo de los comerciantes y contrabandistas que más tarde lo ayudó a establecer la Guardia Costera y el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos. Vio que los negocios a menudo se veían obstaculizados por la escasez de efectivo o crédito, y aprendió el valor de la moneda uniforme para estimular el comercio. Finalmente, se vio obligado a reflexionar sobre la paradoja de que las islas de las Indias Occidentales, con todo su suelo fértil, comerciaban en desventaja con el resto del mundo debido a su dependencia solo de la cosecha de azúcar, un enigma al que volvería en su célebre Informe sobre Manufacturas. Puede ser que Hamilton prefiriera una economía diversificada de manufactura y agricultura debido a las reflexiones juveniles de la pobreza evitable que había presenciado en el Caribe. Si bien Courtright y Kruger negociaban principalmente alimentos y productos secos, al menos una vez al año, la empresa manejaba un gran envío de carga mucho más perecedera: esclavos. En los barcos de esclavos, cientos de africanos fueron encadenados y hacinados en fétidas bodegas, donde muchos se asfixiaron. Tan viles eran las condiciones en estos ruidosos barcos que la gente en tierra podía oler sus fétidos efluvios incluso a kilómetros de distancia. El 23 de enero de 1771, durante el mandato de Hamilton, su empresa publicó un aviso en la portada del periódico bilingüe local, el Royal Danish American Gazette. Recién importado de la costa de Barlovento de África y para ser vendido el próximo lunes por los señores Courtright y Kruger, en dicho astillero de Kruger, 300 esclavos principales. Al año siguiente, Nicholas Kruger importó 250 esclavos más de la Costa de Oro de África, y se quejó de que eran muy indiferentes, enfermizos y delgados. Uno solo puede imaginar las escenas inhumanas que Hamilton observó mientras ayudaba a inspeccionar, alojar, arreglar y fijar el precio de los esclavos que estaban a punto de ser subastados. Para mejorar su apariencia, sus cuerpos fueron afeitados y frotados con aceite de palma hasta que sus músculos brillaran a la luz del sol. Algunos compradores vinieron armados con hierros de marca para imprimir sus iniciales en su propiedad recién comprada. Por la frecuencia con la que Nicholas Kruger colocaba avisos en los periódicos para atrapar esclavos, fugitivos, parece claro que el tráfico de seres humanos formaba una parte sustancial de su negocio. Cuando Hamilton llegó a St. Croix, la creciente población de esclavos se había duplicado en solo una década, y los plantadores se unieron para protegerse contra levantamientos o fugas masivas a la cercana Puerto Rico, donde los esclavos podían asegurar su libertad bajo el dominio español. En este ambiente temible, ningún blanco disfrutaba del lujo de ser un espectador neutral, o era cómplice del sistema esclavista o abandonaba la isla. Para eliminar cualquier ambigüedad en el asunto, el gobierno de Copenhague publicó un folleto, The St. Croix Pocket Companion, que detallaba los deberes de todos los blancos de la isla, deberes que se habrían aplicado a Hamilton a partir de 1771. Todos los varones mayores de 16 años estaban obligados a servir en la milicia y a asistir a ejercicios mensuales con sus armas y municiones listas. Si el fuerte disparaba sus armas 2 veces seguidas, todos los hombres blancos tenían que agarrar sus mosquetes y acudir allí al instante. En los días en que los esclavos renegados eran ejecutados en Christianshavn, los hombres blancos formaban un círculo alrededor del fuerte para evitar que otros esclavos interfirieran. Cualquier esclavo que atacara a una persona blanca se enfrentaba a una muerte segura por ahorcamiento o decapitación, muerte que probablemente fue un bendito alivio después de ser pinchado primero con atizadores y lanzadores al rojo vivo. Los castigos estaban diseñados para ser infernales, para aterrorizar al resto de la población cautiva hasta la sumisión. Si un esclavo levantaba una mano en resistencia, se la cortaban rápidamente. A cualquier fugitivo que regresara un periodo de 3 meses, se le cortaría un pie. Si luego se escapaba por segunda vez, le amputaban el otro pie. Los reincidentes también podían tener sus cuellos equipados con espeluznantes collares de hierro de púas afiladas que apuntaban hacia adentro, que hacían imposible arrastrarse a través de la densa maleza sin cortarse la garganta en el esfuerzo. Es difícil comprender la política posterior de Hamilton sin contemplar la cruda crueldad que presenció cuando era niño y que más tarde lo privó de la esperanza tan contagiosa en el entorno estadounidense.
En el nivel más obvio, el comercio de esclavos de St. Croix generó un aborrecimiento permanente del sistema y dio lugar a sus posteriores esfuerzos abolicionistas. Pero algo más profundo puede haberse filtrado en su conciencia. En este mundo jerárquico, los plantadores asustadizos vivían con un temor constante a las revueltas de esclavos y fortificaron su estado de guarnición para evitarlas. Incluso cuando se fue a Estados Unidos, Hamilton tenía un gran temor a la anarquía y el desorden que siempre luchó con su no menos activo amor por la libertad. Quizás el verdadero legado de su infancia fue equívoco. Llegó a detestar la tiranía encarnada por los plantadores y su gobierno autoritario, al tiempo que temía los posibles levantamientos de los esclavos descontentos. Los espectros gemelos del despotismo y la anarquía iban a perseguirlo por el resto de su vida. Al igual que Ben Franklin, Hamilton fue principalmente autodidacta y probablemente aprovechó cada momento libre para leer. El joven empleado aspiraba a ser un hombre de letras. Es posible que ya haya tenido la premonición de que su facilidad con las palabras algún día lo liberaría de su humilde litera y lo colocaría a la par con los hombres más poderosos de su época. Las Indias Occidentales contaban con pocas tiendas que vendieran libros que tenían que pedirse por suscripción especial. Por esa razón, debe haber sido una bendición para el hambriento de cultura Hamilton cuando la Royal Danish American Gazette lanzó su publicación en 1770. El periódico tenía un pronunciado sesgo anglófilo, lo que reflejaba el hecho de que el rey Christian VIII de Dinamarca era primo hermano y cuñado del rey George III de Inglaterra. Cada número contenía extractos reverenciales de debates parlamentarios en Londres, mostrando a William Pitt el Viejo y otros oradores distinguidos, y chismes y fragmentos aduladores sobre la Casa Real. Al tener un lugar potencial para publicar, Hamilton comenzó a escribir poesía. Una vez que su fuente verbal comenzó a fluir, se convirtió en un geyser que nunca cesó. El ingenio refinado y las máximas concisas de Alexander Pope hipnotizaron al joven Cérigo, y así como Pope escribió imitaciones juveniles de los poetas clásicos, Hamilton escribió imitaciones de Pope. El 6 de abril de 1771 publicó un par de poemas en la Gazette que presentó con una nota tímida al editor. Señor, soy un joven de unos 17 años y, en consecuencia, un intento como este debe ser presuntuoso, pero sí, al leerlo, cree que la siguiente pieza es digna de un lugar en su artículo, al insertarla complacerá mucho a su obediente servidor, A. H. Los dos poemas amorosos que siguen son esquizofrénicos en sus visiones contrastantes del amor. En primer lugar, el poeta soñador roba a su amor virgen que está reclinado junto a un arroyo mientras los corderillos juegan a su alrededor. Él se arrodilla y la despierta con un eso extático antes de tomarla en sus brazos y llevarla a la felicidad conyugal, entonando: «Créeme que el amor es doblemente dulce en las bandas sagradas del matrimonio». En los siguientes poemas, Hamilton se ha metamorfoseado repentinamente en un libertino hastiado, que comienza con una impactante línea de apertura swiftiana. Celia es una pequeña gatita astuta. Esto lanza un retrato de una mujer felina manipuladora que concluye: entonces, acariciando las patas de terciopelo de los gatitos, qué bien oculta el jade sus garras y ronroneos, pero sí, al final, es posible que la aprietes un poco fuerte, ella escupe su espalda. Prenes Gard, de buena fe, ella te tiene enseguida. El primer poema parece haber sido compuesto por un adolescente protegido con una visión idealizada de las mujeres y el segundo por un joven mujeriego cansado del mundo que ya ha probado muchos dulces amorosos y se ha hecho ilusiones sobre la virtud femenina. De hecho, esta aparente atracción por dos tipos opuestos de mujeres, la pura y angelical frente a la terrenal y coqueta, atravesó directamente la vida de Hamilton, una contradicción que nunca resolvió y que iba a tener consecuencias escandalosas. Al año siguiente, Hamilton publicó 2 poemas más en el periódico, ahora recreándose a sí mismo como un sombrío poeta religioso. El cambio de actitud puede atribuirse casi con certeza al advenimiento en St. Croix de un ministro presbiteriano llamado Hugh Knox.
Nacido en Irlanda del Norte de ascendencia escocesa, el apuesto joven Knox emigró a Estados Unidos y se convirtió en maestro de escuela en Delaware. Como joven libertino, exhibió una piedad tibia hasta que un extraño incidente transformó su vida. Un sábado, en una taberna local donde era un cliente habitual, Knox divirtió a sus compañeros borrachos con una imitación burlona de un sermón pronunciado por su patrón, el reverendo John Rogers. Después, Knox se sentó, sacudido por su propia impiedad, pero también conmovido por el sermón que aún reverberaba en su mente. Decidió estudiar teología en el College of New Jersey, más tarde Princeton, con su presidente Aaron Burr, un eminente teólogo y padre del hombre que se convirtió en el némesis de Hamilton. Es casi seguro que fue de labios de Knox que Alexander Hamilton escuchó por primera vez el nombre de Aaron Burr. Ordenado por Burr en 1555, Knox decidió propagar el Evangelio y fue enviado a Saba, en las Indias Occidentales holandesas. Esta pequeña isla, cerca de Nieves, medía 8 kilómetros cuadrados. No tenía playas y era lo suficientemente solitaria como para probar la fortaleza del misionero más decidido. Los mares agitados rodeaban las costas rocosas de Saba, lo que hacía peligroso que los barcos desembarcaran allí. Como único clérigo, Knox residía en un asentamiento conocido como El Fondo, hundido en el cráter elevado de un volcán extinto. Solo se podía llegar subiendo por un sendero pedregoso. Knox dejó una imagen sombría de los pecadores descuidados que se le asignó salvar. Jóvenes y hombres casados no solo sin ningún síntoma de religión seria, sino también dueños de prostitutas, libertinos, alborotadores nocturnos, borrachos, jugadores, profanadores del sábado, negligentes de la iglesia, blasfemos, comerciantes injustos, etc. Un hombre erudito con una educación clásica, Knox estaba hambriento tanto de compañía intelectual como de dinero. En 1771 visitó St. Croix y fue recibido calurosamente por los presbiterianos locales, quienes lo atrajeron a mudarse allí. En mayo de 1772 se convirtió en pastor de la Iglesia Presbiteriana Escocesa con un salario considerablemente superior al que había ganado dentro de su antiguo cráter. Después de los años solitarios en Saba, Knox, de 45 años, se sintió rejuvenecido en St. Croix. Humano y tolerante, políticamente liberal, apoyaría fervientemente la independencia de Estados Unidos, opuesto a la esclavitud, aunque poseía algunos esclavos, y más tarde autor de varios volúmenes de sermones, tenía una serie de puntos de vista que habrían atraído a Hamilton. En su primera carta que se conserva, defendió su creencia confirmada de que los hijos ilegítimos debían ser bautizados y argumentó que los clérigos debían rescatarlos de sus padres en lugar de rechazarlos. Se apartó de una estricta creencia calvinista en la predestinación. En lugar de un Dios oscuramente punitivo, Knox favoreció uno alegre y justo. También veía la naturaleza humana como insaciablemente curiosa y reservaba sus mayores elogios para las mentes que creaban esquemas o sistemas de verdad. Luego, un joven empleado ilegítimo con una habilidad poco común para el pensamiento sistemático entró en su vida. Knox debe haberse maravillado de su tremenda suerte al descubrir a Hamilton. No sabemos exactamente cómo se conocieron, pero Knox abrió su biblioteca a este joven prodigioso, lo animó a escribir versos y lo empujó hacia la erudición. Un hombre paternal con un ingenio divertido, a Knox le preocupaba que Hamilton fuera demasiado motivado y propenso al exceso de trabajo, demasiado ansioso por compensar el tiempo perdido, un defecto, si es que lo era, que nunca superó. En años posteriores, a Knox le gustaba recordarle a Hamilton que había sido bastante delicado y frágil, con una ambición de sobresalir y que había tendido a tensar todos los nervios para ser el mejor en lo que estaba haciendo. Knox tenía una intuición precisa de que este adolescente excepcional estaba destinado a realizar grandes hazañas, aunque más tarde confesó que Alexander Hamilton había superado incluso sus expectativas más elevadas. Entre sus otros dones, el versátil Hugh Knox fue un médico y boticario autodidacta y un periodista a tiempo parcial que ocasionalmente reemplazaba al editor de la Royal Danish American Gazette.
Puede haber sido en la oficina del periódico, no en la iglesia, donde se encontró por primera vez con Hamilton. El hecho de que Knox trabajara como periodista resultó muy importante para Hamilton cuando un huracán masivo arrasó St. Croix en la noche del 31 de agosto de 1772 y talló una amplia franja de destrucción en las islas cercanas. Según todos los informes, la tormenta golpeó con una furia sin precedentes. De Gazette informó que fue el huracán más terrible conocido en la memoria del hombre. A partir de la puesta del sol, soplaron los vendavales como grandes cañones durante unas 6 horas, excepto por el intermedio de media hora. La faz de esta isla, que alguna vez fue hermosa, ahora es tan calamitosa y desfigurada que sería indescriptible. Los tremendos vientos arrancaron árboles altos, destrozaron casas y arrastraron botes en olas espumosas y los arrojaron tierra adentro. Los informes detallados de la tormenta en Nevis, donde la destrucción fue comparable, enormes barriles de azúcar fueron arrojados a 400 metros, los muebles aterrizaron a 3 kilómetros de distancia, confirman su poder aterrador. Nevis también había sido golpeada por un fuerte terremoto esa tarde y parece probable que Nevis, San Cristóbal, St. Croix y las islas vecinas fueran inundadas por un maremoto de hasta 4,5 metros de altura. La devastación fue tan generalizada que se lanzó un llamamiento para obtener alimentos en las colonias de América del Norte para evitar una hambruna anticipada. El 6 de septiembre, Hugh Knox reunió a los fieles nerviosos en su iglesia y pronunció un sermón consolador que se publicó en forma de folleto algunas semanas después. Hamilton debe haber asistido e inspirado por la homilía de Knox, ya que se fue a casa y escribió una carta larga y febril a su padre, tratando de transmitir el horror del huracán. Es digno de mención que Hamilton todavía estaba en contacto con su padre más de 6 años después de la partida de este último de St. Croix. El hecho de que James Hamilton residiera fuera del área de la tormenta sugiere que estaba en el sur del Caribe, posiblemente en Granada o Tobago. En su descripción melodramática del huracán, se ve al joven Hamilton glorificándose de sus poderes verbales. Debe haber mostrado la carta a Knox, quien lo persuadió para que la publicara en la Royal Danish American Gazette, donde apareció el 3 de octubre. La nota introductoria de la pieza, presumiblemente escrita por Knox, explicaba: la siguiente carta fue escrita la semana después del último huracán, por un joven de esta isla a su padre. La copia cayó por accidente en manos de un caballero, quien, complacido con ella, la mostró a otros a quienes dio igual satisfacción, y todos estuvieron de acuerdo en que no resultaría poco entretenida para el público. Para que nadie sospechara que un Hamilton insensible estaba capitalizando la desgracia masiva, Knox señaló que el autor anónimo al principio se había negado a publicarlo, quizás la última vez en la vida de Alexander Hamilton en que se mostraría tímido o vacilante sobre la publicación. La famosa carta de Hamilton sobre la tormenta asombra al lector por 2 razones. A pesar de todos sus excesos grandilocuentes, parece maravilloso que un empleado autodidacta de 17 años pueda escribir con tanto brío y entusiasmo. Claramente, Hamilton era muy alfabetizado y ya tenía un fondo considerable de riquezas verbales. Parecía como si se estuviera produciendo una disolución total de la naturaleza. El rugido del mar y el viento, los meteoritos ardientes que volaban a su alrededor en el aire, el resplandor prodigioso de los relámpagos casi perpetuos, el estruendo de las casas que se derrumbaban y los gritos ensordecedores de los afligidos fueron suficientes para causar asombro en Los Ángeles. Pero la descripción también fue notable por la forma en que Hamilton vio el huracán como una reprimenda divina a la vanidad y pomposidad humanas. En lo que sonó como un cruce entre un soliloquio trágico y un sermón de fuego y azufre, exhortó a sus semejantes mortales. ¿Y ahora qué? Oh, vil gusano, ¿es toda tu fortaleza y resolución de la que te jactas? ¿Qué ha sido de tu arrogancia y autosuficiencia? La muerte se precipita en triunfo, velada por un manto de oscuridad 10 veces mayor. Su guadaña implacable, afilada y lista para el golpe. Mira tu miserable estado de impotencia y aprende a conocerte a ti mismo. Despréciate a ti mismo y adora a tu Dios. Oh vosotros, que os deleitáis en la opulencia,
Observad las aflicciones de la humanidad y otorgad vuestra superfluidad para aliviarlas. Socorre a los miserables y acumula un tesoro en el cielo. Pensamientos sombríos para un adolescente, incluso después de un huracán letal. El espíritu oscuro de la tormenta que convoca, su sentido apocalíptico de tumulto y desorden universal, denotan una visión sombría del cosmos. También muestra una cepa de idealismo juvenil cuando amonesta a los ricos a compartir su riqueza. Hamilton no lo sabía, pero acababa de escribir su libro para salir de la pobreza. Esta calamidad natural iba a probar su salvación. Su carta sobre el huracán generó tal sensación, incluso el gobernador de la isla preguntó por la identidad del joven autor, que empresarios locales tomaron un fondo de suscripción para enviar a este joven prometedor a América del Norte para educarse. Esta generosidad fue aún más notable dado el pésimo estado de la isla. El huracán había arrasado viviendas, triturado caña de azúcar, destruido refinerías y amenazado a St. Croix con dificultades económicas prolongadas. La isla tardaría muchos meses, quizás años, en recuperarse. El principal patrocinador del fondo de suscripción fue probablemente el bondadoso Hugh Knox, quien más tarde le dijo a Hamilton: «Siempre he tenido un orgullo justo y secreto de haberte aconsejado que fueras a Estados Unidos y de haberte recomendado a algunos de mis viejos amigos allí». Los principales donantes fueron probablemente los jefes pasados y presentes de Hamilton, Nicholas Kruger, Cornelius Cartwright y David Beekman, además de su tutor Thomas Stevens y su prima hermana Anne Lighton Benton. Posiblemente consciente del interés temprano, de hecho permanente, de Hamilton en la medicina, la comunidad empresarial podría haber albergado la esperanza de formar a un médico que regresara y tratara las muchas enfermedades tropicales, endémicas de la isla. Los médicos estaban perpetuamente asustados en el Caribe y Edward Stevens ya estaba en Nueva York preparándose para dicha carrera. En el relato estándar de su vida, Hamilton aborda un barco en octubre de 1772 y navega hacia América del Norte para siempre. Sin embargo, un estudio minucioso de la Royal Danish American Gazette y otros documentos plantea preguntas sobre esta cronología habitual. Hamilton pudo haber sido el juvenis que publicó un poema, The Melancholy Hour, en la Gazette del 11 de octubre de 1772. Esta obra melancólica, ¿por qué cuelga esta humedad sombría sobre mi mente? ¿Por qué agita mi pecho con el suspiro de lucha? Repite el tema del huracán como retribución celestial sobre un mundo caído. El 17 de octubre, la Gazette publicó un himno sin firmar en imitación de Pope que indiscutiblemente salió de la pluma de Hamilton y luego fue apreciado por su esposa como prueba de la devoción religiosa de su esposo. Titulado El alma que asciende a la felicidad, es una meditación encantadora y mística en la que Hamilton imagina su alma volando hacia el cielo. Escucha, escucha, una voz de allá en el cielo, me parece oír llorar a mi Salvador. Vengo, oh Señor, monto, vuelo, con alas rápidas despejo el cielo. Hay un tercer poema de Hamilton que se ha pasado por alto y que apareció en la Gazette del 3 de febrero de 1773, bajo el título Christiansted, un personaje, por A.H. En este verso corto y desilusionado, Hamilton evoca a un tipo ingenioso, llamado Eugenio, que se las arregla inadvertidamente para antagonizar a todos sus amigos. El poema concluye: el ingenio no bien gobernado se convierte en vicio, él a su broma, su amigo se sacrificará. El descubrimiento de este poema, posiblemente influenciado por un evento en la vida de Molière, refuerza la suposición de que Hamilton pasó el invierno de 1772 en St. Croix, aunque podría haber enviado a Hugh Knox el verso desde América del Norte. Para comprender este momento de transición en la vida de Hamilton, debemos introducir otra figura en la enrevesada saga de sus primeros años, su prima hermana Anne Lighton Benton, más tarde Anne Mitchell. Tan incalculable era la deuda de Hamilton con ella que en la víspera de su duelo con Burr, mientras contemplaba su vida, instruyó a su esposa: «La señora Mitchell es la persona en el mundo con la que, como amigo, tengo la mayor deuda. Hasta ahora no he cumplido con mi deber para con ella. ¿Por qué este homenaje lleno de culpa a una figura que ha permanecido en las sombras históricas?».
12 años mayor que Hamilton, Anne Lytton Benton era la hija mayor de la hermana de Rachel, Anne. Como tantas figuras de la familia de Hamilton, llevó una vida accidentada. En su adolescencia, se casó con un pobre tendero de Christiansted, Thomas Hallwood, y rápidamente tuvo un hijo. Después de un año de matrimonio, Hallwood murió. En 1759, Anne se casó con el algo más próspero John Kirwan Benton, quien compró una pequeña finca azucarera. En 1762, su negocio había fracasado y los acreedores se apoderaron de su casa y sus efectos. La pareja se mudó a Nueva York, dejando una hija pequeña con los padres de Anne. Los Benton evidentemente flaquearon en Nueva York y regresaron a St. Croix en 1770 después del suicidio del hermano de Anne, Peter, y la muerte de su padre, James Lytton. Si John Kirwan Benton esperaba poner sus manos en la herencia de Anne, fue archivado por la previsión de su suegro, quien dejó 2/7 partes de su patrimonio a Anne, pero excluyó específicamente a Benton del dinero, llamándolo desafortunado en su conducta. En este punto, el matrimonio Benton se disolvió en acritud, con Anne y su hija ocupando la casa de Peter en Christiansted, mientras John se refugiaba en Frederiksted. Después del huracán, John Benton se declaró en bancarrota nuevamente y publicó un aviso a sus acreedores. No menos mezquino que Johann Michael Lavigne, Benton también colocó el siguiente anuncio amenazante en la Gazette del 15 de mayo de 1773. John Kirwan Benton prohíbe a todos los capitanes de barcos llevar a Anne Benton o a su hija Anne Lytton Benton fuera de esta isla. Desafiando esta advertencia, Anne Benton y su hija huyeron a Nueva York, un acto valiente que le habría recordado a Hamilton que su madre se burlaba del odioso Lavigne. Para asegurar su herencia, Anne le confió a Hamilton, de 18 años, un poder notarial que le permitía cobrar los pagos del patrimonio de su padre que vencían el 3 y 26 de mayo y el 3 de junio de 1773. Bien pudo haber sido después de recibir este dinero que abordó un barco con destino a Boston, dejando las Indias Occidentales para siempre. Tal vez en gratitud por su ayuda o bien por el afecto de su prima extremadamente brillante, Anne Lytton Benton recompensó a Hamilton convirtiéndose en benefactora. Muy probablemente la principal benefactora de su viaje a América del Norte y su posterior educación. Si es así, Hamilton le devolvió el favor ayudando financieramente a Anne en los años futuros. Siempre se sintió bajo una obligación más imperiosa hacia ella que hacia cualquier otra persona desde sus primeros años, y es posible que conozcamos solo una fracción de los servicios vitales que ella le prestó. ¿Qué mundo de emociones llenas de cicatrices y dolor secreto llevó consigo Alexander Hamilton en el barco a Boston? Tomó su infeliz infancia, la guardó en un armario mental y nunca volvió a abrir la puerta. Aparte de los horribles recuerdos, este joven dinámico simplemente no estaba hecho para la vida somnolienta y lenta de los dueños de esclavos en una isla tropical, y nunca mostró la menor nostalgia por su infancia en las Indias Occidentales, ni expresó ningún deseo de regresar. Escribió 2 años después. Los hombres generalmente están demasiado apegados a sus países de origen para abandonarlos y disolver todas sus conexiones, a menos que se vean obligados a hacerlo por necesidad. Eligió una estrategia psicológica adoptada por muchos huérfanos e inmigrantes. Decidió separarse de su pasado y forjar una nueva identidad. Encontraría un hogar en donde sería aceptado por lo que hacía, no por lo que era, y donde ya no trabajaría a la sombra de la ilegitimidad. Su implacable impulso, sus miserables sentimientos de vergüenza y degradación, y su precoz autosuficiencia, se combinaron para producir un joven con una ansia insaciable de éxito. Como estudiante de historia, conocía la mutabilidad de la fortuna humana, y más tarde observó: los cambios en la condición humana son inciertos y frecuentes. Muchos a quienes la fortuna ha otorgado sus favores pueden rastrear a su familia a una posición más próspera, y muchos de los que ahora están en la oscuridad pueden mirar hacia atrás a la opulencia y el exaltado rango de sus antepasados. Él sería el primero, su padre no menos inconfundiblemente el segundo.
Mientras Alexander navegaba hacia el norte hacia aventuras espectaculares, su padre se hundió cada vez más en una pobreza incurable. Los documentos ubicados en San Vicente revelan que James Hamilton había vagado hasta el extremo sur del Caribe, casi hasta la costa de América del Sur. En la pequeña y aislada isla de Vecchia, ubicada al sur de San Vicente, había entrado en un programa establecido por la corona británica para alentar a los colonos empobrecidos. Vecchia es la más septentrional de las Islas Granadinas, un lugar aislado de 18 kilómetros cuadrados de tamaño, de suaves colinas, acantilados escarpados y playas de arena. El 14 de marzo de 1774, James Hamilton firmó un contrato que le otorgaba 25 acres de propiedad forestal gratuita a lo largo de la costa de South East Bay. En este lugar encantador pero amenazante, un bastión de caribes indígenas negros y amarillos y esclavos fugitivos, James Hamilton eligió un lugar en tierras públicas reservado para una futura fortificación. Vecchia era el tipo de lugar distante y olvidado de Dios que solo podría haber atraído a alguien que hubiera agotado todas las demás opciones. La escritura de la compra de tierras de James Hamilton cuenta su propia historia tácita de aflicción. Dejaba en claro que sus 25 acres no estaban adaptados para plantaciones de azúcar y habían sido reservados para el alojamiento de colonos pobres. Bajo la subvención, James Hamilton no tuvo que pagar un centavo durante los primeros 4 años, sino que tuvo que permanecer en la isla durante al menos un año. Una encuesta de 1776 lo muestra compartiendo 70 acres con un hombre criado simple, y son las únicas 2 personas que figuran en la lista de residentes pobres. Debe haber habido días en los que a James le costaba creer que era el 4º hijo de un terrateniente escocés y que había crecido en un castillo cubierto de niebla. El descenso en su vida había sido tan asombroso e irrevocable como el ascenso de su hijo en Estados Unidos parecía casi benditamente inevitable.